Mm. Pues, pero es que ahora sí va a decir. Y antes de irse me dijo, ¿qué crees? No sé, pregúntale. Ay, una persona me falta. Ajá, pudiera ser. Y con esa persona, ay, es que no sabes, Lourdes, como soy de Monterrey, peso que tú vas a gastar, peso que a mí me duele. Dólar que va a gastar ella, dólar que yo estoy. Fíjate que hay muchas personas que no. Sí, es una situación bien chistosa porque hay personas que no tienen esa conciencia, pero ya cuando se dan cuenta todo el dinero que soltaron, empieza, ¿pero cómo? ¿Pero qué? ¿Pero esto? ¿Qué el otro? Pero no se dan cuenta que están soltando como muy mucho, ¿no? Y yo no. Y Bárbara, no, hombre, salió igualita que yo. Mamá, la dona le tuvieron que hacer, que no sé tanto, me costaron 3,000 pesos. Eso quiere decir que tengo que conseguir un trabajito de unos como 5,000 pesos para recuperar los 3,000 y lo que sé qué. Y ella saca, o sea, cada peso que sale, ella ve cómo no pasa ni la quincena de regreso. Entonces digo, ay, qué suave, esas cosas que bueno que se heredan. El, ah, ¿Y qué hago? Pongo así como general que me falta uno otra vez como para... Ah, porque digo, nomás coméntale que ella tiene prioridad al 100%, pero como le estoy invitando a gente de Ciudad de México, de Monterrey, de Chihuahua, pues si yo no sé de Maggie, pues capaz que otra gente... ¡Qué linda! Bueno, a lo mejor es porque está bien contenta con su epocho y no ha tenido tiempo. Ah, pues por los horarios. Bueno, muchachonas, pues el día de hoy van a reconocer, porque todo mundo conoce a Rafael, van a reconocer, sí, gracias, eh, una de las, eh, pues, obras más visitadas, más reconocibles de este gran hombre, que son las estancias de Rafael, que son parte del Palacio pues de los papas, ¿verdad? Del Vaticano. Nada más que yo me voy a centrar en una de ellas, dependiendo de cómo esté el tiempo. Bueno, claro que le podemos seguir, hay muchísimas cosas que platicar, pero yo me voy a centrar en la famosísima Escuela de Atenas. No sé si sientan que les pueda llamar la atención el tema, ahorita que están nada más ustedes dos, o si ya la conocen, si ya la conocen muy bien, claro que puedo como reacomodar, como sienten. El- la pintura de la escuela de Atenas. ¿O no? Entonces, sí, que sea ese tema, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Bueno, entonces, mire, las famosas estancias de Rafael son 4 habitaciones, estanza, ¿no? Como que en español le pusieron estancias, pero aquí en México estancia no quiere decir habitación, ¿verdad? Entonces cuando dicen las estancias de Rafael parece como si fuera el rato que estuvo en alguna parte, ¿no? Así se le llaman estancias profesionales o algo. Las estancias de Rafael son simple y sencillamente las habitaciones, pero en italiano es stanza, entonces bueno, así se traduce. Estas 4 salas, estos 4 espacios tan fabulosos, ¿verdad? Son parte de uno de los pisos del Palacio Apostólico. Este palacio, hola Laura, hola, qué bueno. Saludos por favor a Mayra y a ti un besote. Este Palacio Apostólico, claro que está ahí en la Ciudad del Vaticano, y específicamente las salas están en uno de los pisos. La visita de las estancias de Rafael está incluida cuando alguien visita los museos vaticanos. Entonces tú empiezas allá en una calle donde estoy y luego te traen como vaca, porque los museos vaticanos son de los peores museos del mundo. Es una tristeza porque pues ahí están de los más importantes tesoros del mundo, ¿te acuerdas? Empujando así como... Es,
no te puedes. Y lo más impresionante para mí, que dices, bueno, ok, no me puedo quedar, pero de alguna manera yo ya me sé esa y ya la vi, ya me sé esa. Pero la otra gente que nunca ha visto nada, 5 segundos, ¿no? Así, y tienes que ir, dale y dale y dale. Pero lo otro que yo estaba súper enojada la primera vez que fui, que fue hace 26 años, es que si alguien tiene una emergencia médica o psicológica, porque hay gente que le da claustrofobia, ¿no? La gente y todo, no hay manera de sacarlo. No hay no hay salidas de emergencia. Entonces, si alguien se desmaya, si alguien le da lo que quieras, oye, hay gente que hasta le pues, un ataque cardíaco, digo, no, no puedes saber. Tienen que, con permiso, con permiso, con permiso, con permiso, y pasar por la misma ruta de las demás personas y sacarlo por la puerta que la otra gente va a salir. Eso me hace mucha, pero mucho compromiso por parte de los administradores de decir, no, 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 no ha pasado nada, pues no ha pasado nada en 10 años, pues ¿por qué va a pasar? No, el día que les pase puede ser algo muy, muy malo. Y oye, pues las personas lo último que quieren es que pase una desgracia. Estas estancias de Rafael, desafortunadamente, cuando se hace la visita con todas las demás personas, pues casi, casi es como si te subieras así a un kiosquito, a este jueguito de los niños en las plazas, ¿verdad? Porque como no tienen control. Entonces, la gente que viene, toda la gente que viene del gran, gran, gran corredor, se hace el embudo en esas 4 salas y todo el tiempo está como si fueran Coca-Colas. Entonces tú para poder ver las paredes, ¿verdad? De las diferentes, pues tú estás así, pero tienes gente y gente y gente. Es una tristeza, porque si ellos dijeran, se esperan y de 20 en 20, ¿verdad? Y pues nadie le va a hacer daño al que te dice, espérate, ¿no? De 20 en 20, pues tú ya pudieras ver, disfrutar los detalles y todo. Desafortunadamente no se puede hacer. Por eso siempre la incluyo en mis clases, ya sea del Renacimiento o de las obras de arte. Estas pinturas, estas estancias, estas habitaciones fueron decoradas con frescos. Específicamente fue Rafael y por eso, a pesar de que en otros pedazos y antes y después de esas habitaciones hay pintores famosísimos, pues lo que se inmortalizó fueron esas 4 que se llaman las estancias de Rafael. Se tardó una muy buena cantidad de años, 16 años. Empezó en 1508 y terminó en 1524. Entonces estamos hablando de renacimiento pleno. Y como estamos hablando de Roma, pues ya estamos hablando de una ciudad que tiene 150 años de tener un pensamiento diferente, de tener a los mejores y más importantes artistas. Entonces, el nivel de Rafael en ese 1508, que nada más tenía 20 y tantos años de edad, no crean ustedes que era un pintor, pues ya afamado, un pintor maduro, ¿verdad? El nivel que se espera de Rafael en una ciudad como pueda ser Roma, como puede ser Florencia, pues es increíblemente alto. No es lo mismo que tú quieras que te pinten vean, por favor, nada más necesito que no nos equivoquemos. Fíjense, 1524 y nuestro querido amigo qué adorado, digo, es una tristeza. Él solamente vivió 36 años, no alcanzó a cumplir los 37 años de edad. Nada más que como todo lo que se hace en fresco, primero se hizo en bosquejo y luego se hicieron los cartones, todo lo que se hace en fresco, ese es el método para que pues te autoricen y te paguen y lo que quieras. Eh, Cuando ya falleció Rafael de manera tan prematura, imagínate, 36, 37 años, digo, no, no es que fuera un crío, ¿verdad? Pero pues es un joven y además en un momento de arte y un momento, pero increíble, de veras increíble en lo que él estaba dando al mundo. Como estaban todos esos bosquejos, como estaban los adelantos de los pagos que se les hizo, ya había fallecido también el primer papa, pero pues ya saben que eso es rapidito, ¿verdad? Fallece un papa y pues sigue el otro. El taller de Rafael y el papa, que fue el siguiente,
no pudieron pensar que quedara incompleta esa obra, que la gente que pudo verla, o sea, entre 1508 y 1520, consideraban que era lo más bello del mundo. Entonces, los últimos 4 años, ya con él fallecido, se siguió trabajando. ¿Por qué no te lo ponen así como súper importante que no lo terminó él? Porque era taller de él. Eso quiere decir que la gente aprendió a pintar porque aprendió de Rafael. Eran los oficiales de él. ¿Qué hacen los oficiales? Pues son los que tienen los secretos de el pigmento. Exactamente el tono que Rafael puso 2 años antes, los oficiales lo podían recrear, porque ellos fueron los que lo hicieron para Rafael. Entonces no puedes tú notar diferencias en los lilas, en los rosas, porque es la misma fórmula. Y la otra cosa, pues que es muy importante, las personas que tenían 16, 8, 18, 10, 12 años, perdón. Las otras personas que tenían ya 12 años o 6 años o 4, no, o sea, los 12 años que él sí trabajó ahí, que tenían la enseñanza de cómo trabajaba Rafael los pedazos, porque eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Que los frescos se hacen pedazo por pedazo, ¿no? Que si la pura cara, que si le puro, lo que quieras. Esas personas, aunque no tuvieran un grado, aunque no fueran parte del taller, pues muchachas, estaban súper entrenados. Pues imagínate a alguien que trabaje contigo 4 años, 6 años, 10 años, está perfectamente bien entrenado. Entonces, esta discrepancia entre 1520 y 1524 nada más la estamos viendo nosotros, pues porque es nuestra clase el día de hoy. Pero artísticamente hablando, no le cambiaron, no le pusieron, no hicieron la cara más o las proporciones de los cuerpos diferentes. Es rafaeliano, sí es rafaelesco, así es como se le dice a las cosas que parecen de Rafael. Eh, como fueron tantos años y como fue tan afamada en el momento que se estaban haciendo, claro que se tiene muy, pero muy, muy presente quiénes fueron los discípulos o los colaboradores más importantes. Si nosotros vemos los nombres, Giulio Romano, Giovanni de Udine, Gianfrancesco Peni y Perín del Vaga, podemos ver que, por ejemplo, Giulio Romano, pues despegó y terminó siendo pintor de la corte de una de las mecenas más importantes. La vamos a ver en su momento. Eh, Nada más para presumir, ¿te acuerdas que fuimos a Udine? ¿Lo viste? Nada más para presumirles, también, también Laura, que está aquí, íbamos a pasar como a unos 20, 22 kilómetros de esta ciudad, Udine. Y les dije a mis alumnas, oigan muchachas, me dicen que nos cobran $35 más euros para llevarnos, ver unas obras de Tiepolo y regresarnos. Ya sé que ya gastamos un chorro, pero ¿quién se anima? Ni una dijo que no, ni una. Nos fuimos con nuestros 35 euros no presupuestados. Yo les veía la cara a todas. Les encantó porque pues son ciudades no turísticas que tienes que hacer pues el esfuerzo. Este Giovanni da Udine es anterior a lo que nosotros fuimos a ver, pero esta ciudad tiene esos dineros y este tipo de pintores porque ahí había un palacio arzobispal. Entonces, en aquellos siglos donde había arzobispo, pues había corte, había dinero, había pues el tesorero y todo eso, y definitivamente había arte. Ahora, junto a estas estancias de Rafael, ¿verdad? Junto a los frescos de la Capilla Sixtina, que ya la vimos, ¿verdad? Y todos sabemos nosotros que la hizo Miguel Ángel, constituye el ciclo de frescos que marcan el alto renacimiento en Roma. Por eso, mis queridas amigas, mis queridas alumnas, cuando nosotros hablamos de que se nos murió Rafael y luego se nos murió Miguel Ángel y luego se nos fue, fíjense por favor, la marca de Leonardo no es su muerte, es que se nos fue a Francia.
dejó de estar en Italia. Entonces no le hace que estaba vivo, estaba muerto. Estaba en territorio totalmente separado, ¿no? No era que estuviera, no sé, en Milán o en Trieste. O sea, él se fue a Francia y el rey de Francia, pues era el que lo cuidaba y el que lo asistía. Entonces, entre la muerte de Rafael, que fue muy temprano, luego la de Miguel Ángel y luego pues la salida de Leonardo de lo que es el espacio, ¿no? De la península itálica, estos frescos eran el la máxima aspiración de la perfección. Entonces, después de estas tres desapariciones, unos por muerte, otro por ausencia, pues se inicia el manierismo, porque la gente, los pintores, los maestros, los mecenas, lo único que querían era a la manera de Miguel Ángel, a la manera de Rafael. Ya la gente no quería que se pusieran a inventar ni que hicieran cosas nuevas como en el Renacimiento. Ya las personas consideran, bueno, las personas que patrocinaban el arte, ¿verdad? Consideraban que se había llegado al máximo punto de lo que un humano podía ofrecer y que las nuevas generaciones lo que tenían que hacer pues era aprender de esa perfección. Y esa perfección pues afortunadamente, ¿verdad? Va a ser grandiosa, va a ser gigantesca, va a tener muchísimas posiciones corporales, caritas, el manejo de los ropajes, la composición, la perspectiva. Entonces, pues dependiendo de la virtud o de lo que anduviera buscando, el maestro de algún taller, pues aprendía, ¿no? De lo que ya estaba puesto y lo seguía enseñando. Ay, Dios mío, es que, a ver, lo voy a quitar para poder que esté en las letras, ni modo. A ver, ahora, ¿cómo llegó Rafael? Ahí les va. Rafael es bueno, Rafael de Sancio, ¿verdad? Rafael de Urbino. Él no es romano. Él se hizo famoso porque la gente empezó a conocerlo, pero nosotros cuando estamos allá, ¿verdad? Tienes que ir a la ciudad de Urbino y ahí te llevan a la casa de Rafael y te llevan a sus primeras obras y te dicen quién le enseñó y lo que quieras. El señor, el espectacular ingeniero Bramante, pues resulta que también es de esa ciudad. Como Bramante es tan importante, la mayoría de las personas creen que es de Roma, porque él estuvo en los cuernos de la luna. Todos los papas y los obispos y los ricos y lo que quieras lo llamaban para que les hiciera algo. Este señor era de la misma ciudad pequeña, muy pequeña ciudad de donde era Rafael. Y fíjense que Bramante, cuando supo que se iba a hacer la redecoración, porque no van a creerlo, no van a creerlo, qué horror. La redecoración, él dijo, tenemos un joven, tiene todo el tiempo, es imposible que diga que no, yo lo voy a traer. Muy bien. Julio segundo sabía, entendía lo que era la imagen personal. Julio segundo va a ser, bueno, es un hombre muy polémico, es un hombre que, aunque lo estudies y lo estudies y lo estudies, es difícil saber o ponerle una etiqueta de bueno o malo, ¿no? Es difícil, porque cuando tú hablas de Borgia, el Alejandro, ¿no? Sexto, pues no hay ninguna dificultad para ponerle una etiqueta, ¿verdad? Pues este hombre era un hombre inmoral, era cruel, era lo que quieras. Con Julio segundo es un poco difícil porque Julio segundo realmente estaba buscando una revitalización, estaba buscando una enmendarse, que la gente volviera a pensar, está dando vueltas y vueltas, que la gente volviera a confiar, a tenerle miedo. ¿Trae algún pendiente? No, no sé, pero van 5 vueltas que se da. Es el que pone aquí las sillas. Bueno, pues quién sabe, que me diga. Yo creo que
Bueno, no sé, perdón, es que no entendía qué estaba pasando en la puerta de nuestro salón. Eh, Julio II, imagínense nada más, tenía la conciencia absoluta de lo que el mundo católico, por supuesto, y principalmente clase alta, odiaba a la institución del papado por todas las injusticias, por todas las barbaridades que hizo Alejandro VI y sus hijos, principalmente César, ¿verdad? El príncipe, Valentino, el Valentinois. Eh, y Julio dijo, tenemos que empezar a movernos y que la gente empiece a entender que ese hombre ya murió y que también sus hijos ya murieron y el que estaba vivo estaba en España. De él vienen santos como Francisco Borja. No, muchachas, es que todo se puede hacer en esta vida con una narrativa y con una, ¿cómo se dice? Enfoque, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Vamos, vamos, ¿qué es lo que quieres? Entonces, este Julio dijo, me hacen el favor de, nosotros diríamos, le metes cloro y lija, ¿no? Sabrá Dios qué habrá pasado en esas habitaciones. Bueno, pues Julio II situó sus dependencias privadas, o sea, su habitación, su oficina, el espacio donde recibía gente, sus dependencias privadas, en lo que había sido las habitaciones de este papa, Borgia. Dichas salas ya estaban decoradas, nada más y nada menos con Perugino, ¿sí? Perugino, que es el más importante, y otros, ¿no? De Sodoma, que la verdad no, yo no lo conozco como para platicárselos. ¿Qué hizo este bárbaro? Pero cuando te pones a pensar, yo que me he cambiado tanto de casas, la verdad sí entiendo, ¿eh? Julio II ordenó que rasparan las paredes. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos de casa, lo que son baños y lo que son cocinas, no, 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 o sea, no tienen idea. Las pintamos, les cambiamos los muebles, les cambiamos los pisos, otra vez ponemos muchas veces hasta yeso, porque en nuestra cabeza decimos, ahí es donde se puede quedar, ¿no? Situaciones normales, no, no estoy pensando de algo mal. Pero si tú estás pensando en Alejandro, en Borgia, dices, oye, aquí puede haber sangre y todo, y todas las otras cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, me llama a mí mucho la atención esto de que raspara obras de arte, porque eran frescos de bellísima calidad. Pietro Perugino, es hermosa la estética que él maneja. Entonces, ya lo tuvieron todo limpiecito, ya estaba listo para que pues la gente pues pudiera hacer otra vez el aplanado, pero pues con las fórmulas, ¿no? Del maestro y va a ser este Rafael el que va pues a ser aceptado. No sé si otros maestros saben si hubo más propuestas. Yo lo que sé es que Julio le dijo a Bramante, arréglame esto. Bramante se trajo a Rafael y lo aceptaron. Eso es lo que sé. No sé si Rafael tuvo que pelear, ¿no? Tuvo que pelearse, pues el que le dieran ese trabajo. Según yo, fue una cosa sencilla porque Bramante ya tenía la puesta. Por cierto, vamos a merendar en uno de los edificios del Bramante, que está hecho a Galería de Arte Moderna y Café, el viernes. Así que hay que juntarnos, ¿eh? Tú júntate con la Bárbara y conmigo. Eh, la primera de lo que es el primer trabajo de él, porque pues imagínense todo lo que se tardó, va a ser la estancia o la habitación de la asignatura, que es como la firma. Esa era la oficina, así se le llamaba, ¿no? La estancia de la señatura, que es el signar, lo que es la firma. Y como les decía, 25 años. ¿Cuál va a ser, pues, en aquellos tiempos, ¿no? Cosas que en nuestros tiempos no pasan tan seguido. Bramante dijo, él puede, y el mecenas, el que paga, dijo, yo confío en ti. Porque Rafael ni sabía hacer frescos, ni sabía hacer cosas, pues de los metros y metros y metros cuadrados que son, pues, habitaciones, porque cada habitación, pues, son 4 paredes, ¿no? Y eran 4 habitaciones.
pues lo aceptaron y gracias a esa aceptación, por supuesto que tenemos una obra maestra de, pues del genio, ¿no? Del genio humano. Eh, Esto se los acabo de comentar. Lo que no les comenté fue el nombre del siguiente papa. Julio II fue el que hizo, ay, pues el que abrió la puerta y el que estuvo de acuerdo, pero León X tuvo la inteligencia de darse cuenta del valor y siguió pagando, siguió haciendo que la gente pues sí, terminara y se tardaron otros 4 años. Entonces tenemos las estancias, eh, eh, en tiempos de Julio II y en tiempos de León X. Nada más que específicamente la pintura de la Escuela de Atenas, como es la segunda obra de todas las que pintó, a él siempre se le va a agradecer al Papa Julio II, porque fue hecho en tiempos, ¿verdad?, donde pues el mecenas era Julio. Entonces, nosotros vamos a tener que la toma de decisión de qué poner en cada una de las cosas fue totalmente libre. Rafael tuvo que presentar las propuestas, ¿verdad? Y esas propuestas fueron aceptadas. Por ejemplo, nosotros tenemos que en varios de los espacios donde está la Escuela de Atenas, es donde ya localizó su biblioteca, la biblioteca personal Julio II. Entonces es precioso, realmente precioso, el imaginar estas mentes que a los 25 años tenía un conocimiento tan importante de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los literatos de la antigüedad, de los fundamentos del catolicismo, de los fundamentos del neoplatonismo. 25 años. Y cuando tú ves las pinturas que él ideó, porque pues él podía decir, pues aquí pongo un bosque para que usted esté bien tranquilo leyendo, ¿no? Y bueno, a lo mejor iba a ser el bosque más hermoso, ¿verdad? No, no estoy diciendo que no, pero él decidió hacer composiciones tremendamente, pero tremendamente complejas dentro de un punto de vista intelectual. Dentro de esta idea de que en la habitación, que es la que les voy a platicar, estaba la biblioteca, fíjense las dos opciones que él le dio al Papa para en cuatro paredes, en una sola pintura, decir todo lo que los libros de esa biblioteca estaban guardando. A mí me llama muchísimo la atención las primeras dos. Ahorita las van a ver todas, están preciosas. Las primeras dos, una es la disputa del sacramento. La disputa del sacramento es un nombre que le dio a alguien que no era Rafael. Entonces no tenemos idea Rafael cómo le quería poner. Pero yo lo único que quisiera que pensaran ustedes es que a lo mejor el núcleo de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. De la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Pero el núcleo de la iglesia cristiana es la transustanciación de la hostia. ¿Sí vemos la diferencia? Tú puedes ser cristiano si crees en Cristo y resucitado, pero a lo mejor no eres católico si no crees en la sustanciación. Puedes ser cristiano sin ser católico y un magnífico cristiano, por supuesto, de toda, o puedes no ser cristiano y también irte al cielo, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero los núcleos son diferentes. Dentro de lo que es la fe del cristianismo es la resurrección, pero dentro de lo que es la idea de que tenga que existir una iglesia aquí en la tierra, con todas las instituciones y los rituales, pues
el núcleo, sin que alguien pueda venir a decirme, no, Blanca, pero vamos a ponernos a platicar. No, no hay duda, no es que yo lo diga, es si tú crees que se vuelve la hostia carne y el vino sangre de Jesús. Entonces, fíjense qué cosa tan espectacular que él haya decidido en una de las paredes donde está pues toda la fe con la transustanciación de lo que es la hostia, y en la otra de las paredes todos los filósofos de la antigüedad, porque se llama la escuela de Atenas, ¿verdad? Donde no están peleados porque pues están en el mismo cuarto, porque está la biblioteca. Tú puedes ser cristiano, católico y puedes estudiar Aristóteles, Platón, Heráclito y lo que quieras, porque al final de cuentas, dentro del mundo neoplatónico, ellos ya habían llegado a la conclusión de un solo Dios, una sola alma, y que la única voluntad de esa alma era regresar al Creador. Entonces, dentro del neoplatonismo, lo único que decían los cristianos, pues los sinceros, ¿verdad? Los devotos, era, pobres de los antiguos, supieron todo, pero no conocieron a Cristo. ¿Sí me explico? Con el neoplatonismo. Si tú no eres neoplatónico, me vas a decir, claro que no, Blanca. Perenganito era politeísta, Sutanito era politeísta, Perenganito era animista. Y yo te voy a decir que sí es cierto. Pero como estamos hablando del renacimiento, pues hay que ponernos con el neoplatonismo, ¿verdad? ¿Cómo vamos, Ana? Muy bien. Mm, Para tener ese conocimiento o nadie le decía, o sea, bueno, pobre de nos dice Lourdes que Rafael tuvo que haber sido muy, muy, muy culto y pregunta, o alguien le decía, las dos es sí. Rafael era increíblemente culto, pero cada cosa que se aceptaba que la curia iba a pagar tenía que pasar por una comisión teológica. No ni siquiera una comisión científica, sino una comisión teológica. Y dentro de esa comisión teológica, a veces, pues dependiendo de los momentos, ¿verdad? Había personas muy radicales y rechazaban y rechazaban y rechazaban, pues, propuestas. En otros tiempos, en otras décadas, pues no va a haber esos radicales, va a haber gente culta realmente, ¿verdad? Y van a poder aceptar los argumentos del artista. Porque pues Rafael, al darnos en una pared la transustanciación de la hostia y en otra pared a la escuela de Atenas, pues realmente él como católico del siglo XVI, Rafael, no, nunca hubo duda de su fe, ¿verdad? Él podía decir, bueno, pues en los libros podemos saber qué decía Aristóteles, pero gracias a la posibilidad de que nosotros estamos después de la era de Cristo, él podía defenderse. Entonces, como si fueron hechas las pinturas, pues podemos imaginar que la comisión teológica que tenía que aceptar la propuesta de Rafael en ese momento estuvo de acuerdo, ¿verdad? Estuvo de acuerdo en que no se estaba eh, transgrediendo alguna dogma o alguna ritual. Pero ahí les va la otra situación que también se me hace como, no sé, es que la verdad yo sí admiro muchísimo la idea del diseño, porque a mí me gustan todos los momentos de la historia, entonces, de la historia del arte. Entonces, yo, la verdad, de veras, yo sí puedo admirar un cubismo o puedo admirar un funk o puedo admirarlo y puedo decir, híjole, está horrible, pero qué cosa tan espectacular. Sí tengo como esa posibilidad, ¿no? De decir, no me tiene que gustar a mí para admirarlo, pero lo que yo busco siempre y ay, qué bárbaro, me llena cuando ando pues viendo arte, es la idea. ¿Qué es lo que está detrás de la forma o del color o de lo que quieran, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? Y ese cómo se le ocurrió, pues es lo que a mí me fascina, porque es lo que lo hace diferente a alguien de 100 años antes o a alguien de 100 kilómetros de distancia, ¿no? La segunda me encanta, pero me encanta por lo siguiente.
Si nosotros pensamos que la primera pintura que hizo fue la de la hostia, la segunda pintura que hizo fue la de la escuela de Atenas, es muy fácil, clic, hacer un nudito de por qué hizo la tercera y la cuarta con estos temas. La tercera y la cuarta es el Parnaso, que es el Parnaso es donde viven las musas, donde vive Apolo, donde vive, pues ahí no hay dolor, no hay nada, ¿verdad? Una de las paredes es el Parnaso y la otra de las paredes son las virtudes. Entonces es muy interesante cómo hace una como síntesis de no hay Parnaso sin virtudes, ¿sí? No hay paraíso sin virtudes. Pero ¿qué tal si lo leemos de la otra manera? No hay virtudes sin poesía, música, teatro, literatura, etcétera. No sé si me estoy explicando. Entonces, este hombre tenía tal libertad de pensamiento que sí podía entender que que si no te portabas bien aquí, pues no ibas a tener premio allá. Muy bien, lo entendí, él lo entendía y claro que yo también lo entiendo. Pero este muchacho también llegó a una situación a los 25 años de decir, ok, pero entonces yo a qué le llamo virtuosismo, a qué le llamo una persona virtuosa, al que no mata o al que hace puros pecaditos veniales, pero ¿cómo se llama? Se confiesa. No, al parecer, Rafael consideraba que una persona virtuosa sí tenía que tener conciencia de lo que era la inspiración. ¿No? Sí tenía que tener conciencia que existía el baile, que existían los instrumentos musicales, tenía que tener conciencia del nivel de paz que te puede traer las artes y que ese nivel de paz pues te hace, ¿no? Ser, la templanza, la fortaleza, no sé lo que quieras. Entonces, es una relación cuádruple porque tú vas a tener el intelecto, vas a tener la fe, vas a tener la práctica, pues en esta vida, pero también te presenta la posibilidad, pues de un descanso, ¿no? De un premio, que dentro del mundo católico, pues claro que sabemos que es el paraíso. Mm, los estudiosos, pues nos dicen mil cosas, ¿no? Porque es muy, pero muy trabajado porque filosóficamente hablando es de muy alto nivel, etcétera. Mire, el, uh, el sentido del conjunto era el orden de la humanidad por medio de la sabiduría mundana, que son los filósofos, ¿verdad? Y la sabiduría espiritual, que es la Iglesia Católica. Así como la armonía que los humanistas del Renacimiento percibían entre las enseñanzas cristianas, que son las virtudes cardinales. Ya ven que nos los enseñan desde niños, ¿no? Y lo tienes que repetir para hacer tu primera comunión fe, esperanza, caridad, fortaleza, templanza, ¿verdad? Nos lo dice. Y lo que era la filosofía griega. Este Rafael pero muy claramente él visualizaba y luego ya lo plasmó en sus pinturas, visualizaba la relación que hay entre verdad, filosofía es amor a la verdad, amor al conocimiento, ¿sí? Visualizaba los conceptos de verdad, de bien y de belleza. Verdad, bien y belleza. ¿Qué más? O sea, ¿qué filósofo va a dejar fuera alguna de ellas? Cada una de las paredes reflejaba una actividad humana en el ámbito del pensamiento. Vamos a tener, fíjense qué cosa tan linda que se considere actividad humana la justicia. Ese tipo de cosas en los tiempos de Borgia y en los tiempos de antes, la justicia ni siquiera era parte de la pregunta, ¿no? No existía. Reflejaba una actividad humana en el ámbito del pensamiento. La teología, pues la hostia. La filosofía, Aristóteles. La justicia, las virtudes.
y las artes con Apolo y las musas. El concepto del artista armoniza los espíritus de la antigüedad y del cristianismo. Y para que más les guste. Antes de él tomar estas decisiones, preguntó específicamente cómo estaban organizados los libros en la biblioteca. Entonces les dijeron que los temas eran teología, filosofía, jurisprudencia y artes poéticas. ¿Cómo la ven? ¿Sería megaculto, Lourdes, o no? Ay, es una cosa hermosísima, pero de veras hermosísima. Ahora, con la pregunta de que si él era solito o cómo estaba el asunto. Como Julio, o sea, las personas que conocen la trayectoria y que conocen también pues la personalidad a través de las acciones de Julio II, saben que Julio II era increíblemente controlador. Él, las 24 horas del día, él tenía en sus días 36 horas, porque él podía supervisar arte, ejército, obispos, cardenales, ¿cómo se llama? Los puertos, los impuestos, los tributos. Es impresionante. O sea, Julio II, yo no sé cómo le hacía para tener esa cantidad de horas, pues listas, ¿verdad? Para él estar supervisando y creando. Entonces, sabiendo cómo era este Julio II, hay estudiosos que creen que Julio II proporcionó el esquema a seguir. Ok, no hay problema. Vamos a suponer que Julio II le dijo, esta es la biblioteca, estos son los temas, la forma en que están repartidos todos estos libros, a ver qué me ofreces. Ok, no hay problema. Pues sí, pero lo que ofreció Rafael, pues simple y sencillamente era pinturas que nadie se las hubiera podido imaginar. Entonces, para mí que me digan que Julio II proporcionó el esquema, pues es como cuando tú le dices a un arquitecto, ahí quiero la cocina y ahí el patio. Pues sí, tú les diste el esquema y luego, pues es el arquitecto el que hizo la casa, ¿no? Ahora, vamos a platicar. Ay, qué feo, ¿qué pasó aquí? Dios mío, mi vida. Ah, no, pues esto que sacó se me descuadró. Bueno, vamos a platicar un poquito, vamos a admirar un poquito, porque el tiempo se va volando, no puedo creer. Vamos a admirar un poquito lo que son estas estancias. Y pues voy a cerrar la clase con la escuela de Atenas. Esta es la bóveda. Como ustedes pueden notar, la estancia donde está la obra de la Escuela de Atenas, pues es un cuadro, es un cuadrángulo. Sí, o sea, no es que sea así totalmente rectangular. Entonces, el trabajo que se pudo haber hecho, pues era un trabajo muy simétrico. También podemos notar que tenemos desnudos en un sentido increíblemente clásico, ¿no? Muy, pero muy, muy clásico. Aquí no hay ni duda ni nada, pues por lo que se dice ¿cómo se llama? Pues de la calidad moral de Julio, la verdad, no hay muchas dudas. Era ambicioso, sí, podía ser cruel, sí, pero no se han dicho grandes escándalos como otros, ¿verdad? Otros papas o reyes que, ay, sabemos que todo se les ocurre y todo hacen, ¿no? Entonces, la bóveda en sí misma era muy bella, pero no tiene complejidad. Está muy decorada, sí, pero no tiene una complejidad específica como lo que pudiéramos pensar de las paredes, ¿no? Las paredes son una cosa, pero preciosa. Ahora, eh, bueno, como les decía, rasparon las paredes, pero no la bóveda. Rafael sustituyó los temas paganos de los medallones con alegorías de las cuatro paredes que él iba a pintar. Una alegoría de la filosofía, otra de la teología, otra de la poesía, otra de la justicia. Existe un claro paralelismo entre las figuras femeninas y el contenido de los frescos. Pues claro, Rafael tenía que unificar y ni siquiera podemos decir que estaba unificando por mancillar, por cancelar el arte de alguien que no fuera él. No,
Si a ti te dan 4 cuartos, 4 habitaciones para decorar, ni modo que digas, híjola, pero es que eso que está pintado ahí de dorado con azul, lo hizo el abuelito y pues no lo puedo tocar porque pues estaría faltando al respeto. Entonces voy a arreglar todo, pero voy a dejar un cuadrito ahí pintado nada más así con unas líneas para que la gente se acuerde de lo que pintó el abuelito. Eso no puede ser. Tú lo que buscas es que cuando entre alguien a tu espacio, sienta que está entrando a la perfección. Entonces sí tuvo que hacer ahí algo, ¿no? Algo un poquito de reacomodo. Entonces, fíjense, esta va a ser la bóveda. Esto, vean, cuando estamos ahí, es una cosa espectacular. Yo he estado aquí en medio, en este pedacito, pero no crean que lo pude hacer, pues como se ve, ¿no? O, pues, como se debe de ver una habitación. Esto que están viendo ustedes aquí es lo que se le llama, digo, aquí está la hostia. No sé si alcanza a ver el altar y la hostia, ¿no? Esto que están ustedes viendo aquí son las virtudes. Entonces las tienen en paralelo. La forma en que se lee es o todo completo, cuando ya conoces la narrativa, o pared enfrente de pared. Es como la lees. O sea, si tú estás viendo aquí la de la comunión, la de la hostia, pues tú tienes que hacer la vuelta completa para poder ver la de la escuela de Atenas. Y aquí podemos ver la maravilla, ¿verdad?, de la escuela de Atenas, y esto es lo que se llama el Parnaso. Aquí vamos a tener a Aristóteles y a Platón, y aquí vamos a tener a Apolo. Lo que sí quisiera, por favor, que notaran, y por eso me gusta muchísimo ver, pues, de muy diferentes, o sea, las fotos, ¿no? Mostrarles las fotos de diferentes ángulos. Si quisiera, por favor, que notaran que esta foto está tomada de una esquina. Entonces estamos viendo, pues en oblicuo, ¿verdad? Las paredes. Y si noten cómo la perspectiva de esta preciosura, pues siguen caminando hacia nosotros, ¿o no? Si ellos siguen avanzando por este pasillo, van a terminar donde estamos tomando la foto, ¿sí? Ahorita que se las muestre de frente, vamos a poder notar, pues, de qué estamos hablando. Les voy a poner otra vez esta obra, ¿verdad? Donde sí quisiera que vieran, pues, la inclinación de las líneas del suelo. ¿Sí las vemos? Esa inclinación de las líneas del suelo, pues si alguien caminara siguiendo esta línea, iba a terminar donde estoy tomando la foto. Esta es la pintura real. La pintura real es absolutamente tú enfrente de esta obra y estás viendo el escenario, estás viendo la escena, ¿verdad? Totalmente de manera frontal. ¿Sí lo vemos? Este tipo de juegos de óptica son a pesar del artista. El artista no tiene nada que ver, no lo hace adrede, no está pensando de que, bueno, pues es que el señor se pone a leer en ese sillón, entonces quiero que quiera que... No, estos son cuestiones de óptica, o sea, de física, y mientras nosotros tengamos una vista razonablemente sana, tenemos que obedecer esa óptica. No, es algo natural en nuestro mundo. Si alguien llega con estrabismo, si alguien llega tuerto, si alguien tiene problemas, ya ven que la presión del ojo te hace que astigmatismo, lo que quieras, no va a estar viendo lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque no se van a cumplir las reglas de la óptica. Nada más. Eso es todo. Esta hermosura, esta preciosura de obra, complejísima de veras, es lo que estábamos hablando de la idea de que todos ellos en esta tierra, y claro, los que ya son santos, creyeron en la transustanciación. Vemos una manera muy, pero muy elegante de identificar a una Trinidad. Sí, la mayoría de las veces lo que es el Espíritu Santo
no lo ponen pues abajo, porque implicaría como que los pies, ¿no? De Jesús. Pero aquí como él tenía que comunicar un espacio celestial y un espacio terrenal, pues lo que hizo fue, sin ningún problema, poner aquí el Espíritu Santo, porque es lo que camina, ¿no? Porque es lo que hace, gracias, es lo que hace, pues que los devotos puedan entender, o no entender, puedan aceptar el misterio, ¿no? De la transustanciación. Son las 12 en punto. ¿No quisieras pasar al bañito? ¿Están bien? A ver, lo bueno es que cuando mandé a Ana, lo bueno es de cuando estás en Zoom, pues sí se pierde la interacción personal. Ay, pero pues tienes tu cafecito, puedes ir al bañito. Ahorita que decías aprovechar. Claro, claro. Cuando te dice, por ejemplo, vas al caballo. Ay, sí, Y el típico puras penas. es que si tú vas acá y tú ves acá y estamos todos acá, acá. Entonces, no fue cuestión que el pintor lo que es el punto. Nada. Así lo tenía que hacer. ¿Por qué te lo ves Porque es gente de muy poco nivel. También te van a decir quién se murió en esa banqueta y quién fue amante de no sé quién, porque como fue Lola? exacto, pues, son cosas que tienen que inventar pues para llenar los tiempos. Es una situación de los... nos está preguntando Lourdes que por qué cuando estás en el cabaña te ponen como una cosa espectacular que el caballo. Yo creo que estabas pensando en el caballo o no. El caballo de dos cabezas. Que el caballo, si estás de este lado, te ve para acá y si estás del otro, te sigue y que el cabañas, cuando está allí dándole la limosna a la gente pobre, si tú te vas para un lado, nos lo dicen. Pero fíjense que yo creo que van a estar de acuerdo, Lourdes y Laura. Cuando tú contratas guías turísticos, no guías especializados, no guías turísticos, te dicen lo mismo, te empiezan a inventar cuestiones de masonería o te dicen cosas que me muero de la risa. El martes di la clase de el Tajín aquí en el grupo. Y en el Tajín, pues lo que más tienes que explicar cuando das una clase es un edificio que se llama la pirámide de los nichos. Y esa pirámide de los nichos tiene 7 niveles. Y es una preciosura porque conforme avanza el amanecer, pues se van iluminando, pues según el amanecer, ¿verdad? Pero pues ese y todas las otras cosas del mundo. No es como que ponga rayo y todo lo demás oscuro y eso, o sea. Pero cuando tú estás en el Tajín, las personas, los guías, todos los guías, hasta en las cositas escritas que puedes comprar o que te venden o que te dan ahí, te dice, si ustedes estén al amanecer en, no sé, vamos a suponer el 21 de marzo, en 7 minutos exactos se iluminan los 7 escalones o las 7 partes de los nichos. Claro que no es verdad. Es imposible que suceda eso. ¿Por qué? Porque el mundo es mundo y el sol es sol. ¿Para qué lo ponen? Para nada. O sea, para la gente que no sabe nada de astronomía ni nada, que no va a estar al amanecer el 21 de marzo, ¡wow! Sí, 7 escalones, 7 minutos, qué bárbaro. Son informaciones que sobran, pero que tú puedes ver cuando andas de viaje, que las personas que están al lado tuyo, que no saben de historia, que no saben de geografía, eso es lo que se les queda. Cuando tú hablas con ellos, no sé, en el autobús, en el restaurante, lo que sea, ¿y qué tal? Ahí le sacaron el corazón a no sé quién. Me pregunta Lourdes que por qué los guías siempre te dicen como algo espectacular, de que muévase para acá y que lo sigue con los ojos y que esto y lo otro. Porque es la manera de llamarle la atención a las personas que quieren ese tipo de magia, ¿no? Quieren como el fantasma y no se ponga ahí. El, en una de las más importantes inauguraciones que hice en el museo regional, ya le había metido mi jefa como
15, 16 mil pesos, yo ya le había metido como unos 20 mil pesos, ya no podíamos ni un centavo, o sea, ya nadie iba a poner un centavo. Y como 3 días antes de la inauguración, me dice uno de los gentes que estaba tratando de que salieran bien las cosas. Me dice, oiga, maestra, ya chequé todas, ellos le decían luminarias. No sé por qué les decían así, ¿verdad? Pero ya chequé todas las luminarias exteriores y nos faltan 4 del segundo piso porque pues usted quiere que esté abierto el sotocoro porque llevé a alguien con clavicordio, que tocara clavicordio. Y pues no, le digo, pero es que ya no tengo ni un quinto, ¿cuánto cuesta cada una? Pues cuestan como 1,600 pesos cada una. Y me dice, no puede ni dos, y ponemos una sí, una no. Y dije yo, pues la verdad no puedo ni una, ¿verdad? Pero le dije, ¿sabes qué? Sale peor, porque si no tenemos 4, pues yo puedo inventar algo, pero si tengo una y una y una, pues claro que van a decir, pues se le fundieron. Entonces estuve pensando en esos 2 días y a la hora de la inauguración les dije, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Tenemos esto, estamos encantados porque van a poder ver, pero lo siento en el alma, como esto es tan importante para el museo, pues también está invitada la monja. Y la mitad de la gente que estaba, claro que sabía que en el Museo Regional se aparece una monja. La otra mitad no sabía, ¿no? Porque bueno, pues no lo que quieras, pero la mitad que sí sabía, así se oyó, así padrísimo. Sí, les dije. Porque yo no sé ustedes, pero yo lo último que necesito es que la monja se me enoje. Entonces, mis queridos, cuando ustedes vayan a lo del clavicordio, pues saquen su celular, porque la monja se nos enoja cuando le prendemos la luz en la noche. Así que si ven a la monja, me la saludan, porque yo voy a estar aquí abajo. Entonces tuve oscuras. Ay, no, qué horror. Tuve oscuras ese pedazo con el clavicordio, con la luz de abajo, y ahí estaba el vino, el vino tinto, y claro que todo el mundo así, y sentían que pasaba la monja y sentían que estaba. Entonces, ¿tú crees más de la mitad de las personas que estuvieron en la inauguración a lo mejor contaron del cuadro que era de lo que se trataba? Porque pues es una cosa espectacular. Pero todos ellos estuvieron hablando varias veces de la monja. Y yo me porté pues como los guías, ¿no? Hay que darles algo, sí, saborcito. Pero me dio una risa porque no, la monja también. Yo los estaba viendo a todos y dije, creo que varios de ellos también también se les apareció la monja en algún momento. Entonces, miren, vamos a avanzar un poquito. Tenemos muy buen tiempo. Como les decía, esta complejísima obra, ¿verdad? Fue la primera que terminó Rafael. 7,70, o sea, son 8 metros, ¿no? O sea, 8 metros. ¿Por qué? Pues porque es el total de la pared. Si nosotros les digo a ustedes, no, pues es que es un cuarto cuadrangular, es como de 9 metros por lado. Pues 9 metros por lado no es como que el cuarto más grande del mundo para un papa, ¿no? Pero cuando ya lo pensamos que pues lo tenían que pintar, pues claro que esas paredes sí, ya son como que grandecitas, ¿verdad? Em, sí sabemos que Rafael no le puso así y creemos, bueno, digo, las personas que conocen y que saben, ¿verdad? Creen que lo que quería mostrar Rafael era la gloria de la Eucaristía. Y cuando nosotros vemos esto, podemos sentir que sí tiene pues mucha correlación. Les recuerdo que dentro del arte, pues claro, dentro del mundo cristiano, los budistas no le van a decir así, ¿verdad? Pero dentro del arte occidental, cuando te dice cuando un artículo o un maestro te dice, pintó a Jesús rompiendo la gloria, o pintó una gloria rompiendo, no sé, arriba de Roma o de Jerusalén. Lo único que nos está hablando es que es una cantidad importante de nubes que no permiten a las personas de acá abajo no ver lo que está pasando, pero que esa gloria ya está como materializada, que puede haber santos, que puede estar María, que lo que quieras. Entonces, esto que están diciendo aquí, la gloria, ¿verdad? La gloria de la Eucaristía,
pues es muy probable que sí lo hubiera hecho, ¿no? Porque nosotros podemos ver toda esta como barrera de nubes, pero sí notamos que tanto el Espíritu Santo como estos angelitos están por fuera de esas nubes. Sí los vemos, ¿verdad? Sí se fijan que bien claramente nos puso donde estaba rompiendo la gloria. ¿Se fijan esas dos sombritas? Esas dos sombritas es donde ya se están abriendo las nubes y van a poder ellos como estar en nuestro mundo. Si lo alcanzamos a ver o lo hago más grande. Ahí va. Miren, aquí es donde está rompiendo la gloria, ¿se fijan? Y pues tiene que romper la gloria porque pueden ustedes notar, bueno, ya cuando nos fijamos bien, ¿verdad? No cuando nos están correteando ahí la habitación. Ustedes pueden notar como este Espíritu Santo, ya si nos fijamos en los libros y en los angelitos, el Espíritu Santo es el que está en primer plano. ¿Sí lo notamos? El segundo plano son nuestros angelitos. El tercer plano son los otros angelitos que nos los mandan en escorzo. Entonces, pues si el niñito medía 90 centímetros, no sé, lo que quieras, este Espíritu Santo está como a 1 metro de todo esto, todas estas nubes que están sostenidas por todos estos querubines, todos estos querubines. ¿Qué es lo que están haciendo todos estos querubines? Adorando a la comunión. ¿Sí? Todos estos querubines, fíjense por favor que no están viendo para arriba. Todos los querubines, si ven cada una de las caritas, está viendo pues la hermosura, ¿verdad? De lo que es la gloria del, digo, lo que es la Eucaristía. En la parte de abajo, pues, ay, qué bárbaro. Es muy bella, por supuesto es muy bella, pero si nos ponemos a sacar cuentas de cada una de las cosas que está ahí, pues sí, también es como un pequeño juego psicológico para nosotros darnos cuenta, bueno, no darnos cuenta, pero sí imaginar, como deducir toda la gente que seguramente metió mano cuando Rafael estaba haciendo estas cosas. Porque no es posible que tengamos, por ejemplo, esta figura, no me digan que no se destaca de todas las demás, esta figura es totalmente por fuera, es clara, está viendo, bueno, pues para afuera del cuarto, lo que quieras. Y esa figura es de la Rovere, que es de la familia a la que pertenecía el Papa. Entonces, me ponen aún de la Rovere junto con un Santo Tomás de Aquino, junto con un Agustín de Hipona. Sí me estoy explicando. Este que estamos viendo aquí, que lo pueden notar, está increíblemente cercano del observador. Si se fijan que hasta está sacando lo que es, ¿cómo se llama? Pues el codo, digamos, el antebrazo. Él es Bramante, el que le consiguió el contrato y lo inmortalizó. Entonces, sí, es como muy fuerte, ¿verdad? El imaginar todos los compromisos que se creaban para que estos pintores pudieran mantener los contratos. Ay, no, qué barbaridad. Entonces tenemos, por ejemplo, a San Gregorio, tenemos a San Jerónimo, bueno, ya les dije a Santo Tomás, tenemos algunos papas también, tenemos a Sixto, por ejemplo, esto se me hizo muy lindo, porque si alguien nos pregunta, o alguien así se pregunta, ¿cuál será el pintor que le motivó a Rafael? ¿Cuál le gustaría a Rafael? Pues no tienen ni que buscarle. Inmortalizó a Frangélico. ¿Tú crees que va a poner a Frangélico si no era para él el más importante dentro pues de su idea, ¿no? De quienes tenía que estar inmortalizados. Ahora, sí llama también la atención porque junto con los papas, que nosotros pues podemos ver aquí los papas, ¿no? Se le llama tiara. Esto que tienen aquí arriba es tiara pontificia.
También llama mucho la atención que hayan puesto a Dante Alighieri. Miren, a Dante siempre se le pone lo que es la corona de laureles y ese perfil, porque tenía un perfil muy, pero muy, muy específico. Y vean, lo ponen tranquilamente aquí con todo este grupo de padres de la iglesia y bueno, pues de papas, ¿verdad? Esto ya le dije, los de Basarim, esto está bien. Vamos a ver algunas de las acercamientos, ¿verdad? De las hermosísimas pinturas, el tipo de personajes, las anatomías, cómo hacía los trabajos, pues para que pareciera que iban volando, que pareciera que estaban tranquilos o lo que quieras. Las tonalidades, los tonos hermosos. Este se supone que es San Esteban. Fíjense cómo él, ay no, eso sí bueno, no sé, me llama mucho la atención. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando estamos viendo así una pintura y en vez de decir, fíjate en los ojos, decimos como en automático, fíjate en la mirada. Pues la mirada no se pinta, ¿no? O sea, si nosotros estamos viendo mirada es porque somos humanos y porque sabemos pues de algo de arte, porque la mirada no existe, ¿no? A mí me gustaría mucho, no sé si ustedes lo sienten, esto que estamos viendo sobre la cabeza de Esteban no es una aureola, es un tondo. No sé si ustedes sienten la pesadez de ese plato, a pesar de que está transparente. No sé si lo sienten. No sé que esto existe. O sea, algo sucede, algo quiso hacer de tal manera que no es una aureola. La aureola tendría que ir por acá. Como es un tondo, es algo no físico, sino algo contenible, pues él mueve la cabeza, pues la cabeza, el tondo se va a mover junto con la cabeza. En cambio, una aureola da lo mismo, porque la aureola es un resplandor. Entonces, si tú te mueves o no te mueves, pues el resplandor sigue estando, ¿no? Alrededor de ti. Me gusta muchísimo esa posibilidad, ¿no? Aquí tenemos a Bramante y a este joven de la Rovere. Y sí, por favor, noten eh, pues lo exquisito, ¿verdad? Lo detallado del paisaje. Esto ya lo dije en otra de las clases, pero no sé si ustedes lo oyeron. Alguien en algún momento propuso a la UNESCO hacer patrimonio de la humanidad el paisaje de la Toscana. Y lo aceptó la UNESCO, digo, todos los trámites y lo que quieras, pero el paisaje de la Toscana es patrimonio de la humanidad. Y eso, pues yo sí doy muchas gracias, ¿verdad? Porque si alguien llega y quiere comprar toda esa loma porque quiere hacer hoteles, pues no puede, porque estaría rompiendo el paisaje que hizo, pues la pintura del Renacimiento, ¿verdad? Que es lo que ellos pintaron. La forma en que Rafael decidió cómo poner, pues, el escenario, también es interesante, ¿no? La idea de la construcción, la idea de que los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, pues es como tal cual, ¿verdad? Pues como un albañil, como un ingeniero, como un arquitecto, pues que iba poniendo cada una de las piedras. Eh, Muchos de los personajes los reconocemos porque el señor Rafael tuvo misericordia de toda la humanidad, ya de haber dicho, pues pobrecitos, yo sí tengo esta capacidad cultural, pero a lo mejor los que vienen no. Y sí quiero, por favor, que noten, ¿verdad? Que en muchas de las aureolas está escrito el nombre de la persona. Por ejemplo, este es San Buenaventura. Aquí lo tenemos, ¿no? Buenaventura. Em, las formas que están armadas, las preciosuras de los tonos, la delicadeza y todo, no quiere decir que todos sean importantes. Este que está escribiendo es un secretario. Entonces, este señor no se forzó
a decir, híjola, pero pues es que a mí nada más me gusta Santo Tomás y San Agustín, San Agustín. No, 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 también pon a San Eustaquio. Pues es que a mí no me gusta San Eustaquio. Pues pon, hombre, pues ay, te falta un pedacito, pues pon a San Eustaquio. No, pues no, no me gusta San Eustaquio. Entonces, ¿qué pongo? Pues pongo un secretario o pongo a alguien que pudiera estar acompañando al Papa o lo que sea, pero él no se forzó a poner personajes que él no consideraba que eran dignos de pertenecer pues a la gloria, ¿no? La gloria de la Eucaristía. Y aquí, pues desafortunadamente, ¿verdad? Los daños de las paredes, pues no hay manera porque son frescos. Este es el típico, el increíblemente icónico perfil, ¿verdad? Las facciones que se le han otorgado y se siguen respetando de Dante Alighieri. Esa nariz tan marcada. Y bueno, el manto rojo y eh, la corona de laureles. Les voy a platicar del Parnaso. Bello y lo que le sigue. Los colores que están viendo ustedes aquí es los colores después de la restauración. Yo no lo vi de esos colores. Yo lo vi de los colores de las fotos que les mandé. Digo que les acabo de enseñar. Puros colores como pastel. Pero después de la restauración, pues le dieron este brillo, recuperaron este brillo y es una cosa magnífica. No sé cuándo lo voy a poder hacer, pero bueno, Roma no está tan difícil como otros destinos, ¿no? Como otros países. Em, el Monte Parnaso está muy, pero muy descrito, iba a decir describido, muchachos. Ay, perdón, Laura, es que de repente como que hace cortocircuito acá arriba. Fíjate nada más, no, descrito, no hay problema con esa situación. Muy, muy, muy profusamente descrito porque el Monte Parnaso fue tema de poesía por siglos, tanto en la Grecia clásica como en la Roma imperial. Entonces, pues si tú tenías acceso a algunos de esos poemas, pues tú te podías imaginar o podías darte cuenta que se repetía y se repetía. Por ejemplo, que en el centro del monte Parnaso había un ojo de agua. Ellas dicen fuente, pero cuando dices fuente te imaginas una fuentita de cantera, ¿no? Entonces, un ojito de agua, este ojito de agua y que en lo que es la cima del Monte Parnaso, pues era donde Apolo pues podía tocar y podía disfrutar, ¿no? De la compañía de las musas, que es donde en el Monte Parnaso se supone que es donde descansaban o donde podían estar seguras, porque en el Monte Parnaso nadie les hacía daño, ¿no? A las musas. Entonces, en estas representaciones, vamos a tener a Apolo, que es el dios máximo, ¿verdad? De lo que es pues la belleza y de lo que son las artes, sus compañeras, que son las inspiradoras de esas artes, pero Rafael también eligió ciertos personajes que él consideraba que habían sido las máximas aspiraciones. Y es muy sencillo cómo nos pone por fuera de lo que son los colores. Se fijan que este manto azul es único, ¿verdad? Es así como muy, muy de llamar la atención. Él es Homero. Entonces, pues ahí también podemos sentir algo de los gustos, ¿no? De las admiraciones de Rafael. Así como inmortalizó a Frangélico, pues tenemos que a Homero lo pone de una manera muy, pero muy, muy sobresaliente. Bueno, y ay, los problemones de las habitaciones, ¿no? Cuando a ti te dan una habitación, no te dicen, y me le quitas todas las ventanas y todo, pues es como lo que haya. Esa es una puerta. Esta es la parte de arriba de una, o sea, esta es la parte de arriba, pues, de la puerta que está hacia abajo. El, ah, y también las curvaturas, ¿no? No, ni modo que él diga, ay, no.
A mí nomás me gusta pintar rectángulos, o sea, me quitan esas curvas. Pues no, te dan la arquitectura lista para ser enaltecida con las obras plásticas que un pintor pues puede ofrecer. Entonces, eh, las decisiones que él tomó, pues pudieran ser decisiones compartidas, ¿verdad? De lo que él ya se había dado cuenta que había en la biblioteca, por ejemplo. Si él quería quedar bien con Julio y veía que había, no sé, Virgilio o lo que quieras, pues claro que lo iba a poner ahí. Esta alegoría del Parnaso se encuentra encima de una de lo que es la parte así arribita, ¿no? De las ventanas. Fue ejecutado en el año 1511 y tiene una anchura en la base de 6 metros con 70 centímetros. Se representa la fuente, que es lo que les digo que es pues el ojito de agua. Ese ojito se llama hipocrene. Para las personas que estudian mucha esta literatura clásica, ya si tú dices hipocrene, es como decir Kleenex. Cuando alguien dice Kleenex, todo el mundo piensa en los Kleenex. Nadie le va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? El Kleenex es el pañuelito facialito, ¿no? Dentro de la literatura hay ciertas cosas, dentro de la literatura clásica, hay ciertas cosas que nunca van a cambiar, entonces ya no tienes que explicarlas. Cuando alguien dice hipocrene, nadie va a pensar en otra cosa más que la fuente de agua cristalina y limpia que está en el Monte Parnaso. Entonces hay veces que en una poesía le está diciendo a su amada hipocrene y no quiere decir que le esté diciendo Juanita, no, le está diciendo, pues eres como la fuente, etcétera. Entonces, por eso les puse el nombre aquí, porque a veces aparece, Hipocrene. El dios Apolo está tocando el violín o una viola y a su alrededor están las 9 musas. Rafael representó a numerosos literatos conversando entre sí sin atender el concierto. Esto no lo sabemos porque lo quiso hacer este señor, este Rafael. Aquí aparecen no solo poetas de la antigüedad clásica, sino también posteriores. Y nuevamente puso a Dante. Nuevamente, o sea, en esa casa, en ese cuarto, 2 veces. Um, Como esta obra fue la tercera y tal vez no fue terminada hasta en paralelo con la cuarta, aquí sí se puede hacer una diferenciación donde es un discípulo el que se cree que pintó las musas. Quisiera por favor que vieran la forma de las caritas. La forma de las caritas de estas musas definitivamente no es la típica forma de Rafael. La forma de las caritas de Rafael es una almendra. Así es la carita de Rafaelesca, es una almendra. Y nosotros aquí podemos notar, por ejemplo, en este perfil, ¿sí? Vean, esta carita, este perfil, no son almendras. Ahí es donde, pues, se pusieron a estudiar a finales del siglo XIX y, bueno, llegaron a algunas decisiones. ¿Qué tan hermoso, qué tan detallado está todo este trabajo? Sí está muy detallado, pero cuando lo consideras en comparación con las otras dos, sí notas el por qué se le hace más publicidad o más promoción a la de la Eucaristía y a la de Atenas. Ella, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, ¿verdad? Ella es Terpsícore, la que deleita en la danza. A ella se le debe la creación o la invención de la flauta. Maneja la cítara. Vean qué trabajo tan hermoso hizo Rafael. ¿Dónde conoció esta cítara? Pues muchachas, cada vez que un pintor, un escultor, un arquitecto era contratado por un papa, pues ya tenía acceso a los tesoros del papa. Bueno, del papado, no personales, ¿verdad? Entonces, claro que si tú querías darte la vueltecita por alguna de las bóvedas, pues ibas a poder ver instrumentos musicales muy antiguos o podías ver joyas que tú podías pintar, pues en las mujeres
o en los copones o lo que quieras. Eran tesoros que nadie más podía ver. Entonces tú como pintor estabas pintando algo que nadie conocía, ¿sí? Porque estaban dentro de los tesoros del Papa. Al lado izquierdo tenemos a Melpómene Terpsícore, que es ella, ¿sí? Al lado derecho tenemos a Euterpe, a Clio, acuérdense que es la de la historia, Talía, Urania, que es la de astronomía, y a Érato. Érato. Rafael representa 9 poetas de la antigüedad. Vamos a tener Dante, Petrarca, Ariosto, Sanazaro, que es impresionante. Nunca me he dado la tarea de estudiar a ese señor. Entonces, ni siquiera ni su biografía ni le he leído nada de él y tengo años dando esta clase. Pero bueno, es que siempre tengo muchos pendientes, muchos, muchos pendientes. Cuando nosotros sabemos, cuando vemos a un literato ciego, aunque no estuviera pintado de azul, tenemos que pensar que es Homero. Sí, 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 si nosotros vemos que alguien está tratando de buscar su camino o ya nos damos cuenta que pues tiene los ojos cegados, ¿verdad? Tenemos que pensar que es Homero. Eh, Algunos de los personajes están viendo al observador, cosa que no era así muy, muy típica, pero sí quisiera por favor que notaran, específicamente en esta obra del Parnaso, Rafael le da la corona de laureles a todos los literatos. Ay, perdón, esta es la de las musas. ¿Se fijan que todos traen su corona de laureles? ¿Alguien sabe cuál es la relación de los laureles con Apolo? ¿No? Ahí les va. Apolo, ahorita se va a acordar Ana Carolina. Apolo estaba enamorada de una chica virgen, por supuesto, no una doncella soltera. Se llamaba Dafne. Y Dafne no solamente no quería ser violada, porque pues, si un dios te tomaba, no era como que fueras la esposa, ¿verdad? Obviamente te estaba, pues, atacando. No solamente no quería ser violada por Apolo, sino que ella había prometido su virginidad a una de las diosas. Entonces, en una de las veces de desesperación de Apolo, de que ya no pudo, se le apareció a Dafne, la empezó a perseguir y esta pobre Dafne en la correteada, pues lo único que se le ocurrió fue pedirle ayuda a la diosa, que ella pues le había prometido su virginidad. Y la diosa se apiadó y la convirtió en laurel. Entonces Apolo, avergonzado, entristecido, etcétera, hizo al laurel sagrado. Y en señal, pues, de ese dolor de haber perdido a Dafne y que el mundo había perdido a Dafne, ¿no? Porque, pues, la volvió laurel. Él entregaba como señal de victoria en los campeonatos, en los concursos de arte, de lo que quieras, una corona de laurel. Y de ahí viene, se durmió en sus laureles. Muchas de las personas cuando ganaban una corona de laurel dejaban de producir. Y por eso en la antigua Grecia decía, no, pues es que ya se quedó dormido en sus laureles, ¿no? Que era un premio y luego ya dejaste de hacer. Entonces, por favor, el que tengan todos ellos coronas de laureles, por supuesto que está relacionado específica y directamente, pues con que Apolo es el protagonista de El Parnaso. Mm, Estas son, pues es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy, pero muy, muy, muy elegante. Esta es la que se llama las virtudes o las virtudes cardinales. Son, como él no dejó nombre, pues no sabemos, ¿verdad? El nombre correcto. El, ah, si seguimos el esquema de lo que es la biblioteca, pues debería de llamarse la jurisprudencia o debería de llamarse la justicia o bueno, no lo sabemos. Esta alegoría de la jurisprudencia se encuentra encima de otra de las ventanas. Están representadas las virtudes y las tanto teologales, cardenales, teologales y la ley.
y esto estuvo también 1511. Esta sí está ejecutada por el taller, no hay duda. O sea, por lo visto en el contrato dice eso. Tenemos tres lunetos que son, pues arquitectónicamente los tuvo pues que completar y solamente tenemos la fortaleza, la prudencia y la templanza. A cada lado de la ventana hay una escena relacionada donde, por ejemplo, en una de ellas está la entrega de leyes, ¿no? Entrega de leyes en una de los lados y en otra está otra entrega de leyes, pero un papa. Una fue a un emperador y otra a un papa. Entonces seguimos con esta idea de Rafael de las cosas que son del mundo y de las cosas que son, pues, de la iglesia, ¿no? Em, Les voy a poner en grande para que vean qué cosa tan bonita a la prudencia. Qué cosa tan linda, ¿no? Pero vean, todo el trabajo. Esta prudencia se está viendo en un espejo. Se cree que una persona que es prudente es porque está considerando lo que ella sentiría si le dijera o le dejara de decir a la otra persona, o si hiciera o dejara de hacer, ¿no? A la otra persona. Se supone que este es una cuestión como de empatía. Si yo digo esta barbaridad, ¿qué sentiría yo, no? Entonces, esta preciosura que a mí se me hace una representación de una mujer muy bella, muy fuerte, es la figura de la prudencia. Ahora, vámonos con esta situación que yo no puedo, o sea, ni siquiera aprendérmelos de memoria, mucho menos ponerlos en una pintura y pintarlos. Esta es la famosísima Escuela de Atenas de Rafael. Esta es la imagen vista como debe de ser vista, de frente. Y ya pudieron notar, ¿verdad? La diferencia en cuanto a la perspectiva. Eh, los bocetos fueron hechos, pues todo un año se tardaron, ¿verdad? En 1509 y se tardó 2 años en lograr este trabajo que, pues si ya lo vemos dentro de lo que es la arquitectura, ¿verdad? De lo que es el espacio, pues sí podemos notar que tiene sus problemas, porque esto no es simétrico, ¿no? Lo que está aquí no es simétrico, pero pues él simple y sencillamente los solucionó, metió otra columna para que hubiera menos personajes y así esta esquinita, que no le podía hacer nada, ¿verdad? No estuviera cubriendo a esos personajes. La pintura, sin lugar a dudas, lo que hacía que las personas se les cayera la mandíbula cuando presenciaron ya, cuando abrió, ¿verdad? El Papa fue la proyección de perspectiva. Porque cuando tú estás ahí, cuando tú estás allá adentro y volteas, haz de cuenta que te saliste. Parece como si estuvieras viendo un ventanal y en ese ventanal estuviera esa terraza. No parece. Entonces es increíble porque un pedacito de 8 por 8 y tú te pones enfrente de la escuela de Atenas y parece que estás en una terraza, como si tú estuvieras en un nivel y la terraza todo abierta. Es algo, pero de veras, digo, pensando que se vio por primera vez, increíble, pero de veras, increíble. Em, esta perspectiva, el uso correcto de la perspectiva, Rafael lo aprendió de Leonardo da Vinci. Y pues nuevamente, Rafael va a poner a sus amores, ¿no? A sus maestros. Nosotros podemos ver que él va a elegir la típica forma de recordar a Leonardo da Vinci representando a Platón. Imagínense, en un mundo neoplatónico, pues Platón era el dios, ¿verdad? Era realmente el más importante. Entonces nosotros vamos a tener aquí a Platón
diciendo el mundo de las ideas y vamos a tener a Aristóteles hablando del mundo de las cosas, ¿sí? Es el centro, aquí lo podemos ver. Fíjense nada más la perspectiva. Vamos, 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 y sigue, y sigue. Y ellos entrando a donde estaban, pues cada uno, ¿no? Todos ellos que no son contemporáneos, no son contemporáneos, pero pues todos ellos en ese espacio. Mm, en la escuela de Atela están pintados los filósofos, los científicos y los matemáticos más importantes de la época clásica. Yo no sé cómo se me desformateó todo, no entiendo qué está pasando conmigo, pero bueno. Los diferentes grupos de personajes se ubican de manera simétrica. Si quisiera, por favor, vamos a verla aquí. ¿Por qué se considera que es una manera simétrica? Porque sí podemos sentir como grupo. Grupo uno y su espejo. Grupo 2 y su espejo. Grupo 3 y su espejo. Y definitivamente, pues Platón de un lado y Aristóteles del otro. Se deja un espacio central vacío para contemplar mejor a los protagonistas, recortados ante un fondo celeste e iluminados por un potente foco de luz. Y esto pues también no crean que era lo típico, lo típico en el mundo del arte. Miren, va a faltar mucho tiempo para que la luz que manejen los artistas no sea una luz que se le llama omnipresente. La luz omnipresente era la manera en que los artistas a través de siglos y siglos y siglos creyeron que era como se tenían que representar las cosas. Y no han de haber estado tan equivocados, porque cuando tú vas a un estudio fotográfico, te ponen ahí, te ponen focos por todos lados y además te ponen las sombrillas plateadas y todo, para que no exista ninguna sombra. Y estamos en el siglo XXI, en el 2026, y por lo visto todavía se considera bello el que no existan sombras, ¿verdad? O que no existan deformaciones. Entonces, la luz omnipresente no fue un error porque en aquellos tiempos no se presentaba con las innovaciones. No, es una manera como de purificar, ¿verdad? Visualmente, pues un objeto o un sujeto. Nada más que nosotros tenemos aquí, pues con este Rafael, que por lo visto estaba muchísimo más interesado en hacer lo que muy pocos podían hacer, que era llevarte a otra parte. En este caso, pues te está llevando al cielo, te está llevando a donde se acaban los edificios. Y eso no lo hubiera podido lograr, porque traten de imaginar cuántos metros cuadrados se supone que es ese espacio. Traten de imaginar un jardín donde caben unas 50 personas paradas, pero además separadas por esos espacios vacíos. Pues no es un jardín chiquito, ¿verdad? No es una terraza chiquita. A esa terraza pongan el siguiente espacio, que es un corredor. Después de ese corredor hay otra terraza, otro corredor, otra terraza y luego está el pórtico. Estamos hablando como entre 30 y 35 metros, los que están representados ahí, desde donde estoy yo viéndolo hasta lo que es pues la entrada, digamos, ¿no? De este pórtico. No lo hubiera podido hacer si no existiera un sol, así, un sol, iluminando las estatuas y pudiendo hacer el sombreado de la espectacular decoración, ¿verdad? De estas bóvedas de cañón. Nada más que, pues con una pintura tan grande, pudo hacer milagros, ¿no? Pudo hacer cosas espectaculares, porque ustedes pueden notar que las caras sí tienen sombra. ¿Las vemos? Las caras sí tienen sombra de alguna hora del día que él tuvo que imaginársela, ¿no? Si estuviéramos a las 12 del día, sí se verían, o si estuviéramos a las 3 de la tarde y el sol estuviera entrando por la derecha o por la izquierda, cada pintor tiene que imaginarse en qué horario y en qué posición está
pues la persona que estoy pintando. Entonces, tenemos una, pues como magia que los que estamos ahí no tenemos la capacidad de discernir, porque es un espacio tan grande que o te pones a ver a Heráclito o te pones a ver el cielo. No sé si me explico. Tu cerebro, no, aunque te separes, porque te vas a separar 5 metros, ¿eh? No, no, no es como que te vayas a salir, ¿verdad? Aunque te separes de la pared, tu capacidad visual, o vas a ver este pedazo, o vas a ver este pedazo, o vas a ver arriba. Tu cerebro no tiene por qué decir, ay, qué chistoso, y la luz, qué rara la luz. No, tu cerebro lo está viendo por pedacitos. Entonces, pues es magnífico, ¿no? Definitivamente. En la famosa escuela de Atenas, Rafael ha introducido la escena en un templo de inspiración romana. Pues claro, él cómo iba a saber cómo eran los templos o las escuelas griegas si él lo único que conocía eran ¿cómo se llama? Las ruinas romanas, muchachas. Pues claro que tiene que ser inspiración romana. ¿Qué tanto nos peleamos nosotros con este tipo de esculturas? Ay, pues tienes que ser un conocedor como para decir, no, esas esculturas son del periodo del Imperio Romano. Claro que esas esculturas no era el tipo de esculturas que se manejaban cuando vivía Platón. No, chicas. Nosotros estamos viendo un escenario donde estas gentes no es verdad que convivieron unas con las otras. Muchos de ellos no vivieron en el mismo siglo. Los que sí vivieron en el mismo siglo a lo mejor ni siquiera estaban en el mismo país, bueno, no país, sino en el mismo espacio, porque muchos de los filósofos vivían en islas. Él le puso escuela de Atenas con la idea de que pues Atenas obviamente es la cuna, pues no sé, ¿no? De la civilización. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, ustedes ya saben quién es Marsilio Ficino. Acuérdense que Marsilio Ficino era el principal promotor de ese grupo privado de la élite de los intelectuales, de los neoplatónicos. Este nombre ya lo hemos dicho muchas veces en estas clases, en este ciclo de clases. En las paredes del templo contemplamos las estatuas de Apolo, el dios de la razón, y Minerva, la diosa de la sabiduría, así como las bóvedas de casetones y los espacios abiertos que dominan el edificio y bueno, pues nos regalan, ¿no? Nos regalan lo que es la perspectiva. Aquí les pongo más chiquita, la fotografía tomada pues desde otro punto de vista totalmente diferente y vean por favor cómo se mueve. Aquí es como la creó Rafael, aquí es como la puedes ver. ¿Se fijan? Cómo camina y se inclina y se mueve. Es una cosa maravillosa, realmente, realmente maravillosa. De los personajes que ya se conocen, pues se puede llegar como a 19 personajes. Eh, ¿Rafael sabía cómo era? Pues no, ¿verdad? No, no, no es que Rafael nos estuviera regalando retratos. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes son? Bueno, algunos de ellos sabemos, pues porque Rafael explicaba quiénes eran. Les recuerdo que era siglo XVI. Les recuerdo que era Julio II. Les recuerdo que estaba en los momentos donde los mecenas solicitaban como favor el ver las obras antes de que las terminaran. Y esos favores implicaban un mejor acuerdo o una tregua en una guerra. Eran tiempos como diferentes. Entonces, por ejemplo, si vemos a este personaje tan viejo, pues se cree definitivamente que fue Zenón. También vemos que va a pintar Rafael un montón de personajes que son relleno. Pues él estaba buscando la estética. En este caso, pues el relleno es el niñito, ¿verdad? Ay, moví el número, perdón. Ah, por eso no la hice grande. Es algo muy interesante cuando los ves así como de ladito y todo,
porque yo no sé cómo fregados el cerebro funciona y hasta sientes que se pone el señor así como diferente. Si lo ves de frente, lo ves así como muy derechito y luego te vas para un lado y dices, ay, Chihuahua, pues está como redondeadito, porque el cerebro hace su trabajo, ¿no? Hace su trabajo. Entonces, bueno, Zenón es un filósofo griego. Tenemos Epicuro. Epicuro, pues en su momento era como una situación que se tenía que definir, dentro de lo que eran los neoplatónicos y principalmente los cristianos. Yo creo que han oído pues a este nombre porque en nuestro mundo posmoderno es toda una idea de lo que nos merecemos las sociedades, pues afortunadamente que pertenecemos nosotras, ¿no? Clases medias altas o aristocracias o noblezas o lo que quieras. La filosofía en líneas generales de Epicuro se caracteriza por situarse en el lado opuesto a la filosofía platónica. Epicuro afirmó en su momento que no hay más que una realidad, el mundo que captas por tus cinco sentidos. El mundo sensible quiere decir que es lo que captas por tus cinco sentidos. Negaba la inmortalidad del alma y afirmaba que el alma, al igual que todo lo demás, estaba formada por átomos. Y él se basaba en, ¿cómo se dice? Cuando algo falleció, exhaló, expiró, exhaló su último suspiro, ¿no? La idea de que sale el aire, él consideraba que lo que estaba saliendo no era el aire de los pulmones, sino que estaba el alma este, separándose, ¿no? De lo que ya no le servía, pues porque se iba a pudrir. La situación de Epicuro les digo que es interesante porque tenemos dos posibilidades. El epicurismo, que es simple y sencillamente sexo, drogas y rock and roll, ¿no? El epicurismo donde no, la comida más cara, el vino más caro, el arte más caro, los viajes más caros, porque es lo único que existe después de la vida, pues no existe otra cosa, que es un tipo de epicurismo muy presente en nuestro tiempo. Pero también existe otro epicurismo que dice, si no existe nada más, y lo único que vamos a poder tener, a lo único que vamos a poder tener acceso es en una vida lo que entra por los cinco sentidos. Pues entonces, ¿por qué los adormecemos? ¿No? ¿Por qué nos distraemos? ¿Por qué nos ocupamos tanto en un trabajo que no podemos disfrutar la naturaleza? ¿Por qué vamos a tomar alcohol y si el alcohol pues entorpece, ¿no? Lo que sabes, o drogas, por ejemplo, o por qué nos vamos a obsesionar con una persona o con algo. Entonces el epicurismo tiene dos opciones y ninguna de las dos yo tengo por qué criticarla, ¿no? Definitivamente, si construyen algo para la persona. Pero dentro de la posmodernidad, muchas de las personas estas líneas de el mindfulness, ¿no? La idea de enfocarte y de vivir tu momento, que parece como New Age. Epicuro lo dijo en su momento. Si lo único que tienes en este momento, en este segundo, es lo que está allá afuera, lo que está aquí, pues aprovecha. Ay, qué rico, qué fresco, qué bonito el sol que está ahorita, ¿verdad? Oye, qué bonito huele tu crema, porque me llegó el aroma de tu cremita. Aprovéchalo, pues es el mindfulness, ¿no? El no estar pensando en otra cosa. Entonces, Epicuro, en el momento, pues, en el que lo puso este Rafael, obviamente no es el epicurismo de los que les estoy hablando ahorita, sino estamos hablando de esa posibilidad, de esa como locura, ¿no? Para ellos, de no creer en el alma. Es una cosa de no poder creerlo. Anaximandro, pues ya saben, es de los típicos presocráticos, todo mundo tiene que saber algo de Anaximandro, y a este Anaximandro nos lo ponen como alguien que está observando y que pudo ver lo que nadie podía, porque él habló de la redondez de la Tierra
y de lo que significaba, ¿no? Que el horizonte fuera curvo y todas esas cosas. Averroes, pues es algo muy hermoso que lo haya puesto y que el mundo del siglo XVI hubiera aceptado que lo pusiera, porque pues Averroes es parte del mundo musulmán, ¿no? Es parte de un mundo que pues en otros tiempos pudiera haber dicho, pues mi querido Rafael, te vas a tu casa porque estás diciendo cosas que no debes, ¿no? Filósofo y médico de andaluz, maestro de filosofía y leyes islámicas y claro, pues matemáticas, ¿no? Matemáticas, matemáticas, matemáticas. Vamos a tener a Pitágoras y es una ternura porque la forma en que nos lo presentan es que Pitágoras está concentrado, pero las otras personas que fueron posteriores a Pitágoras están viendo lo que escribe. Entonces, con una situación tan sencilla, pues Rafael nos está diciendo lo que él cree, pues que es el más maestro, ¿no? El que realmente está haciendo. Algo precioso, algo maravilloso del Renacimiento, pues es la posibilidad de que la gente entendiera pues la importancia de las mujeres, ¿no? Las capacidades de las mujeres. Ella es Hipatia de Alejandría. Yo, hasta le voy a hacer un pequeño homenaje porque vamos a estar en Alejandría el 11 de octubre de este año y pues tiene una historia muy trágica. Allá la vamos a platicar. Pero Hipatia no solamente era filósofa y matemática, sí quisiera por favor que entendiéramos el nivel en el que estaban las otras sociedades. Ella tenía cátedra, o sea, ella tenía su lugar, su biblioteca, su salón y sus alumnos. Ella cobraba, ¿sí? Nada de que pues yo lo mío y que nadie sepa y hasta que me morí alguien supo que no. Ella enseñaba. Entonces, Hipatia, el que esté en una pintura del siglo XVI, nos habla no solamente de la cultura, sino de la apertura mental en la que pudiéramos pensar que estaba pues Rafael y que pudiera estar Julio y lo que quieras. Pues Arquímedes, ya sabes, ¿no? Uno de los máximos, ¿cómo se llama? Pues científicos, él lo que hizo muchísimo bien a la humanidad fueron sus estudios sobre pues las capacidades del agua. Este muchacho se supone que es Miguel Ángel, es el primeritito que está en la pintura. Lo pinta como Heráclito, filósofo melancólico que lloraba por la insensatez humana. Heráclito es el que decía que no te puedes bañar en el agua, en la misma agua de un río, en el sentido de que lo que pasó ese segundo pasado, aunque repitas lo mismo, ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, eso le daba como una tristeza. También va a poner a Alejandro Magno. Fíjense que esta idea de que él haya puesto a Alejandro Magno o sea, que Rafael haya puesto a Alejandro Magno, está relacionado porque gracias a Alejandro Magno salió el conocimiento griego. Él no era griego, él no era griego, él era macedonio, pero gracias a las conquistas de él y luego, bueno, se murió, ¿verdad? Existió esa divulgación de lo que pues ellos consideraban, ¿verdad? Que era perfecto dentro del neoplatonismo, pues obviamente el conocimiento griego. Sócrates, ya saben que está reconocido como el padre de la filosofía, siempre nos lo van a poner con esta forma de cabeza, una cabeza casi esférica, siempre, siempre nos lo van a poner muy chatito y con esa cabeza. Eh, Muchas de ustedes me dicen, ay Blanca, yo siempre me hago bolas de quién fue primero, que si Sócrates, que si Platón o que si Aristóteles. Les voy a decir algo bien sencillo para que no se les vuelva a olvidar. Fíjense, les voy a soplar la respuesta. Soplar. Primero fue Sócrates, luego fue Platón y luego fue Aristóteles. Soplar. Nunca se les va a olvidar. Ahorita ya les comenté esta situación magnífica que implicaba un conocimiento donde Platón está anunciando las ideas, lo que está fuera, ¿verdad? Y Aristóteles está mostrando pues lo que es aquí. Les recuerdo que Aristóteles va a ser el primer clasificador del mundo real, botánica, zoología,
lo que quieras. Él va a ser el primer clasificador. Tenemos a Diógenes, ya saben, ¿verdad? Diógenes que le dijo a Alejandro Magno, te admiro muchísimo, pídeme lo que quieras, quítate porque me estás topando el sol. Y eso fue lo que le pidió. Por eso lo ponen en eso, porque él vivía arriba de su manto, él no tenía cabeza, él no tenía casa. Y pues vamos a tener esta manera, ¿no? De tan tremenda, tan fabulosa de Rafael, pues tuvo tiempo hasta de presumir. Vean, por favor, las complicaciones de la forma en que pone los cuerpos, ¿verdad? Él no puso así a todos en filita. Cada uno de ellos estaba realizando una acción. ¿Sí? Una acción, algo estaban haciendo. Iban, venían, estaban vestidos de alguna manera, tenían la posibilidad de diferentes tocados, el corte de las barbas, cada uno era diferente, y con esto terminó la clase. ¿Él es Ptolomeo? Sí, no, él es Zoroastro, él es Ptolomeo. Ok, vamos a tener que Rafael nos está viendo. Este es un autorretrato de Rafael, están totalmente de acuerdo en que es así. Y pues si nosotros recordamos que empezó de 25 y terminó de 30 y tantos, ¿verdad? Pues sí podemos entender que no es que se estaba idealizando. Sí era joven, ¿no? Él tenía ahí 28, 29 años de edad, porque esta es la segunda obra de todas las que pintó. Entonces, muchachonas, pues espero que sí hayamos aprendido el día de hoy cosas nuevas y nos vayamos con, bueno, cada quien diferente, pero yo me quedo con la perspectiva de la Escuela de Atenas de Rafael. Sí, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí. Y pues ya nos veremos. La última es la siguiente.